dejar la receta del engrudo, cómo lo preparo. Es muy simple, se hace con agua, harina y 2 tazas. Van a poner una taza a calentar y una taza de agua donde van a hacer la preparación. Solamente con agua y harina tienen ya listo el pegamento. Adicional, le pueden agregar un chorrito de vinagre o un chorrito de cola. Les voy a dejar las 2 opciones, pero sepan que con agua y harina ya tienen listo el pegamento para empezar a cartapestear. Para la preparación del engrudo vamos a utilizar un recipiente, harina y una taza como medida. A este bowl le vamos a colocar una taza de agua y con la misma medida vamos a colocar otra taza en un recipiente al fuego a hervir. En el primer bowl vamos a colocar 3 cucharas abundantes de harina y vamos a revolver para que no se genere ningún grumo. Opcional es agregarle un chorrito de vinagre para que esta preparación dure más. Revolvemos nuevamente y una vez que el agua esté hirviendo, colocamos el contenido dentro. Esto hay que revolverlo constantemente para que no genere ningún grumo. La consistencia más o menos cremosa, como una salsa blanca. Una vez que tenemos la consistencia lograda, lo volvemos a colocar en el recipiente. También opcional es ponerle un poquito de cola vinílica, que también va a hacer que dure más y que sea un poco más pastoso. Y así de simple y rápido tenemos hecho nuestro pegamento para empezar a cartapestear. Una vez que lo hacen, déjenlo enfriar un poco para no quemarse. Como les decía, si está un poco más líquido o un poco más espeso, funciona igual, no se preocupen. La consistencia que a mí me gusta es medio como cremosa, como si fuese una salsa blanca, pero funciona de las 2 formas. Tal vez si está más espeso es más fácil aplicarlo con la mano y si está un poco más líquido con pincel. Este es un muy buen reemplazo para la cola, que si hacen muchas máscaras, a veces el pegamento es bastante caro para conseguir y esto es muy económico y rinde un montón. Otra cosa que está muy buena o que a mí me terminó gustando mucho es que eso de que se pueda aplicar con la mano, de poder aplicar con la mano y modelar como si fuese una masa junto con el papel. La cola, si uno mete la mano, se te empieza a enchastrar y a pegar los dedos. Esto no se te pega en los dedos, entonces facilita trabajar con la mano, que uno puede dar acabado más fino. Y también, como les dije, pero se los puedo recordar, tanto el vinagre como la cola son opcionales, solamente con el agua y la harina alcanza. Así que bueno, ojalá se animen a probar este pegamento y aventurarse a pegar cosas. ¿Cuánto dura el pegamento? Y aproximadamente entre 3-4 días. Igualmente yo lo meto en la heladera para evitar que se pudra. Acuérdense que tiene harina. La cola y el vinagre lo que puedo hacer es que dure un poquito más. Chequenlo como si fuese un alimento. Si ven que tiene feo olor o una consistencia rara, tírenlo. Un reemplazo muy bueno si llegan a ser celíacos es maicena. La maicena también sirve exactamente igual como pegamento.